Muy buenas tardes, maestros, compañeros. Mi nombre es Delson Alberto Terán Aquino, alumno del Instituto Tecnológico del Valle de Etla en la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. En este espacio abordaremos sobre el tema de análisis de regresión en la materia de estadística y diseño de experimentos. Mi equipo está conformado por Solor Antonio Jesús Enoc, Tiburcio Montero Brian Rafael, Toledo Muñoz Antonio, Vázquez Ruiz Elder Aldair, Victoriano Faustino Yadira Lisset y Villalobos Muñoz Isaí. Nuestro docente es el doctor Heriberto Cruz Martínez y enseguida estaremos platicándoles sobre este tema de análisis de regresión. Bueno, en este apartado del resumen ya comenzaremos con el tema de análisis de regresión. Nos dice que en este proyecto estaremos viendo casos de 3 factores, por lo que nos dice que el estudio factorial de 3 factores ABC permite investigar los efectos, por ejemplo, A, B, C, AB, AC, BC y ABC, donde el nivel de desglase o detalle con el que puede estudiarse depende del número de niveles utilizando en cada factor. Aquí viene un ejemplo para que podamos entenderle un poquito mejor y nos damos cuenta de lo que se está hablando acerca de este tema. Este es un resumen breve para que así nos podamos dar una idea de cómo está sucediendo esto. Por ejemplo, si un factor se prueba en 2 niveles, todo su efecto marginal, entre paréntesis individual, es lineal, o sea que su efecto individual no se puede descomponer, pero si tuviera 3 niveles, su efecto marginal se puede descomponer en una parte lineal y otra cuadrática pura. Eso es lo que nos dice la parte del resumen acerca de este tema. En la parte del contenido nos dice que el sistema eléctrico nacional en México se clasifica en dos categorías, ya sea en las tecnologías convencionales, y dice que estas tecnologías convencionales son un grupo donde incluyen las tecnologías carboeléctricas, ciclo combinado, combustión interna, leche fluidizada, termoeléctrica, convencional y turbogás, así como todas aquellas que no se encuentran dentro de la clasificación a la que se refiere la fracción 22 del artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica. Eso es lo que nos dice las tecnologías convencionales, que es donde se está clasificando México en el sistema eléctrico. Y en las tecnologías limpias nos dice que es un tipo de tecnologías que son aquellas que al ser aplicadas no producen ningún efecto secundario ni ninguna transformación al equilibrio medioambiental. Eso es lo que dice las tecnologías limpias, que no hay ninguna transformación al equilibrio medioambiental. Y en el análisis de esta ficha se centra específicamente en las energías renovables, que es el tema que estamos viendo aquí sobre el sistema eléctrico nacional, y dentro de ellas principalmente en la eólica y en la fotovoltaica, en las que México tiene un gran potencial. México es uno de los de 4 países de Latinoamérica con mayor potencia eólica en México, destacando estados como Oaxaca, Tamaulipas, Coahuila y Yucatán. Somos un país muy fuerte en la parte de las energías eólicas y en la parte también de las energías fotovoltaicas. Entonces, somos un país con mucha fuerza acerca de este tema. Bueno, en esta parte tenemos una gráfica de pastel, que es lo que nos dice que es la capacidad instalada de energías renovables por el tipo de tecnología que contiene cada una de ellas. En México, esto sucedió en el año de 2018. En estos tiempos tal vez la gráfica se ha elevado conforme a la energía que se están instalando en México. Entonces aquí tenemos el ciclo combinado, que es el que tiene el valor de 36.5% en el año que está aquí puesto, que es en el 2018. Tenemos también la térmica convencional, que está ocupando un valor de 17%. El turbogás, que es lo que les había comentado en el tema anterior, bueno, en la diapositiva anterior, y en esto tiene el valor de un 4.6%.
En la combustión interna tiene un valor de un 1%, muy bajo. De la carboeléctrica tiene el valor de 7.7%, el coeficiente tiene el 2.0%, la hidroeléctrica en este caso tiene un valor que es el color azul, que es la hidroeléctrica, que tiene un valor del 18%, el verde, que es la eoloeléctrica, que tiene el 6.8%, el morado, que es la geotermoeléctrica, tiene un 1% muy bajo también. El nucleoeléctrica, que es el rojo, tiene un valor de 2.3%. La fotovoltaica, que es el amarillo, tiene un valor de 2.6%. Y la bioenergética tiene un valor de 0.5%. Bueno, como les había dicho, que esta gráfica de pastel está en el año del 2018 y es la capacidad de energía instalada en México, pues. En este apartado de la diapositiva, la generación de energía nos da 3 puntos muy importantes, que el total fue de 317.278 gigawatts por hora en el año del 2018, con un decrecimiento del 3.6% en relación con el año del 2017, que fue en el anterior. Las energías renovables representaron en su conjunto un 16,7% del total, que era del 15.7% en el año del 2017, explicando que la energía eólica tiene un 3,9% y un 0,7% la energía fotovoltaica. El mayor crecimiento lo experimentó la energía fotovoltaica. Ojo que aquí nos está diciendo que el crecimiento lo tuvo la energía fotovoltaica, que multiplicó por 5 su generación en el año del 2018 frente al 2017, pasando de 344 gigawatts por hora a 2.175 gigawatts por hora. La energía fotovoltaica pues sí tuvo un crecimiento mayor. Estamos hablando de 5 veces su generación en el año del 2018. Eso es muy importante, ya que pues aquí podemos dar cuenta de cómo fue evolucionando conforme el año del 2017 al año del 2018. En esta diapositiva tenemos otra gráfica de pastel, una gráfica nueva, que es la generación de energías renovables por el tipo de tecnologías en México, y esto sucedió en el año del 2018. Estos valores están combinados por la energía eléctrica. Por ejemplo, el ciclo combinado, que tiene el valor del 51%, la térmica convencional, que tiene el valor del 13.2%, el turbogás, que tiene el valor del 2.7%, la combustión interna del 0.7%, la carboeléctrica, que tiene el 9.2%, el coeficiente, que tiene el 2.2%, la hidroeléctrica del 10.2%, la eloeléctrica tiene el 3.9%, la geotermoeléctrica tiene el 1.7%, el nucleoeléctrica tiene el 4.3%, la fotovoltaica tiene el 0.7% y la bioenergía, que tiene el 0.2%. Esta gráfica es en base a lo que se obtuvo en el año del 2018 en la generación de energías renovables por el tipo de tecnologías en México. Actualmente tal vez esta gráfica ya se ha actualizado y la podemos encontrar en la parte de la generación de energías renovables, y de ahí podremos darnos cuenta si esta gráfica ha cambiado mucho a lo largo de este tiempo o ha permanecido durante este tiempo así mismo. La evolución de la generación de energía total con respecto al consumo nos dice que en el año del 2018 se consumieron 318.236 gigawatts por hora, con un aumento del 2,7%, que podremos decirlo que fue el 309.727 gigawatts por hora en el año del 2017. En el crecimiento anual, que fue el promedio del 2,9%, en el periodo del 2014 al 2018, ocurrió entre esos dos años, entre el 2014 al 2018. La previsión de las autoridades es de un crecimiento promedio anual del 3% entre el 2019 y 2032. Los mayores consumidores fueron la industria, empresas medianas y residencias,
pero se espera que el mayor crecimiento para el 2033 venga de empresas medianas, por ejemplo, del 3.8%, la gran industria del 3.5% y la agricultura del 3.5% también. Entonces, los mayores que consumen la energía son las industrias, las empresas medianas y las residencias, que pues son los consumidores más grandes. Y también ahí nos da el ejemplo de cuánto es lo que consume cada empresa, cada industria y cada residencias. Entonces, pues son los datos que tenemos en estos momentos. Bueno, en este apartado, la evolución de la generación y consumo en México del porcentaje. En la línea roja que podemos visualizar ahí es el consumo y las barras amarillas son la de generación. Entonces, en el año del 2008 se aproximó tal vez a los 250,000, que podríamos decir que tiene 240,000, porque no llega muy bien a los 250,000. Entonces, en el año del 2013 sí llegó a los 300,000. Podemos decir que sí tuvo una elevación. En el año del 2014 la generación fue también de 300,000, pero el consumo pues está abajo de los 300,000. En el 2015, en el año del 2015, la generación subió, se elevó. Tenemos aproximadamente 320,000 y el consumo fue de 300,000. En el año del 2016 se elevó un poco más, que tal vez está llegando aproximadamente a los 330,000 y el consumo fue de alrededor de 305,000, por ahí más o menos. En el año del 2017 aún más se eleva y tal vez podría llegar a los 350,000 y que en el consumo se elevó un poco también, tenemos un valor aproximado tal vez que fue de 310,000. Entonces, en el año del 2018 ya bajó a los 300,000 y el consumo se mantiene en 300,000 también. Muy buenas tardes, mi nombre es Elder Aleir Vázquez Ruiz y el día de hoy les hablaré acerca de la geotermia en México. Estos datos los recolectamos para poder elaborar nuestro trabajo y el día de hoy explicaré cuáles son los datos. La Comisión Federal de Electricidad, a través de sugerencia de proyectos geotermoeléctricos, ha venido operando a la fecha 4 campos geotérmicos de tipo hidrotermal, con una capacidad instalada total de alrededor de 931 megawatts eléctricos. El Grupo Dragón, una empresa privada mexicana, tiene en operación el campo denominado Domo San Pedro, en el estado de Nayarit. En la parte de abajo podemos ver un recuadro en donde, si nos ponemos a ver detenidamente, observaremos que hay algunos datos: campos del país y capacidad instalada. Cerro Prieto es un campo que se encuentra en Baja California y su capacidad instalada es de 570 megawatts eléctricos. Los Azufres se encuentran en Michoacán con 248 megawatts eléctricos. Los Sumeros, que se encuentran en Puebla, tienen 94 megawatts eléctricos. Esa es la capacidad instalada de ahí. Las Tres Vírgenes en Baja California Sur con 10 megawatts eléctricos. Domo San Pedro en Nayarit con 10 megawatts eléctricos. A continuación podemos ver los países por orden de capacidad geotermoeléctrica instalada. Como primer lugar tenemos a Estados Unidos, como segundo lugar tenemos a Filipinas, como tercer lugar Indonesia, como cuarto lugar México, como quinto lugar Nueva Zelanda y como sexto lugar Italia.
Nos dice que el aprovechamiento de la energía geotérmica tiene una larga tradición en México. Se estima que un milenio antes de la conquista española, muchos asentamientos, principalmente en la parte central obviamente, se desarrollaron gracias a que habían manantiales de agua caliente en su cercanía. A finales de 1959 se inauguró el campo geotérmico de Paté en Hidalgo. Esta fue la primera planta geotermoeléctrica que se instaló en el continente americano y estuvo funcionando parcialmente hasta 1973, cuando fue desmantelada. En 1958 se realizaron los primeros reconocimientos geológicos en el campo geotérmico de Cerro Prieto, que parten desde abril y octubre de 1973. Más abajo podemos observar que hay algunos campos que se encuentran en operación. Podemos ver que hay algunos datos igual de los campos geotérmicos mexicanos en explotación, cantidad anual que generan en estos campos. Pues al año se genera en el campo Prieto 4100, en los azufres 1550, en los sumeros 340, las tres vírgenes se generan 55 y el total es de 6045. En la siguiente diapositiva podemos ver que tenemos más estructurada los datos que se encuentran en los lugares o en los campos ya antes mencionados. En este caso tenemos al Cerro Prieto. Se localiza a unos 13 metros sobre el nivel del mar, en la planicie aluvial del Valle de Mexicali, dentro de una cuenca tectónica transtensional formada entre las fallas laterales Imperial y Cerro Prieto Cucupap, que pertenecen al sistema de San Andrés. También podemos observar que hay un recuadro en donde nos marca los datos más a detalle de la capacidad instalada. Nos dice que la capacidad instalada es de 720 megawatts, que hay 4 unidades de 110 megawatts, 4 unidades de 37.5 megawatts, una unidad de 30 megawatts, y eso sí, de baja presión, 4 unidades de 25 megawatts, 4 unidades fuera de operación de 37.5 megawatts. La capacidad operativa es de 570 megawatts. Se genera poco más de 4000 gigawatts por hora anualmente. Ahora tenemos los datos más a detalle de los azufres. Nos dice que este está ubicado en la proporción central de México, dentro de la llamada faja volcánica mexicana, a una altitud media de 2850 metros sobre el nivel del mar, en un campo volcánico cuyos fluidos están alojados en rocas principalmente andesíticas de edad mioceno, plioceno, cubiertas por riolitas de edad cuaternaria. También cuenta con su propio cuadro de datos. En el campus opera una unidad de 50 megawatts, 4 de 26.5 megawatts, 7 de 5 megawatts, y la capacidad en operación es de 191 megawatts. Plantas que no operan son 2 plantas de ciclo binario
de 1.5 megawatts. La Comisión Federal de Electricidad opera en total 40 pozos oriconductores, 6 inyectores y la producción media de 1700. Por año se generan más de 1500 gigawatts por hora. En enero de 2015 fue instalada una nueva unidad de 50 megawatts. Se retiraron 3 unidades antiguas de 5 megawatts y una nueva capacidad operativa será de 226 megawatts. A continuación hablaremos de los humeros. Los humeros se encuentran también dentro de la faja volcánica mexicana. La CFE ha desarrollado este campo dentro de una caldera volcánica de unos 100.000 años de antigüedad, llamada Caldera de los Potreros, anidada en otra caldera mayor y ligeramente más antigua conocida como Caldera de los Humeros. La capacidad instalada del campo es de 93.4 megawatts y como hemos observado en anteriores datos, aquí también se encuentra una tabla en donde aparecen cuáles son las unidades y cuántos watts tienen o producen. También nos aparece cómo se operan y la capacidad operativa. Nos aparecen los pozos productores, que en este caso son 23, los dos inyectores y la producción de vapor, que ahora se cataloga en 630. En el 2016 también nos dice que una unidad más de 26.7 megawatts ha sido añadida y se retiraron 3 unidades de 5 megawatts. Capacidad efectiva en operación de 191 megawatts. Ahora hablaremos de las 3 vírgenes. Aquí también nos explica en dónde está ubicado y cómo es que está representado o formado este domo. El campo contiene un yacimiento hidrotermal de líquido dominante en el que los fluidos están alojados de un vaciamiento granítico cretácico que es parte del Batolio peninsular en Baja California, y la fuente de calor parece ser una cámara magnética que alimenta el volcán más reciente y más meridional de la línea de 3 volcanes que le dan nombre al complejo. También podemos observar que hay un cuadro con los datos de recolección de cuánto se producen los watts por horas. Campos en desarrollo y potencial de México. Hay 2 proyectos geotermoeléctricos privados que se desarrollan en México, con base en permisos de autoabastecimiento y de pequeña producción, expendidos todavía bajo el marco regulatorio previo a la reforma energética. Se trata de los proyectos del Domo San Pedro y del volcán Ceborruco, ambos en el estado de Nayarit. Ahora hablaremos un poco referente a los ejercicios que se plantearon. Aquí podemos ver que nos dice como número 1, en 2018 respecto a la capacidad instalada, dice, para las energías renovables fue un total de 70.053 megawatts, el 100%. Para este año se obtuvo una generación de total que fue de 317.278 gigawatts por hora respecto a la distribución de las fuentes
de las que vamos a relacionar en la siguiente tabla. Tenemos como Y generación total de energía, que son gigawatts por hora, y X, que es capacidad instalada, que serían igual megawatts. Aquí tenemos los datos de la tabla, el tipo, y en general se hablan de los datos obtenidos. Hicimos la regresión lineal con un tipo de gráfica, y acá se puede observar, y utilizamos esta fórmula para desglosar el procedimiento. Aquí podemos observar que nos dice donde S de XY, que sería la covarianza entre X y E. Aquí sería la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y y el coeficiente de correlación de Pearson. Y acá tenemos los resultados. Ahora, vamos a estar atentos respecto al siguiente punto que nos dice: el coeficiente de correlación se acerca a 1, por lo tanto, podemos afirmar que sí existe una relación entre la variable dependiente y la variable independiente. Como podemos ver, aquí tenemos el resumen de estadísticas de la regresión y el análisis de varianza. Esto se llevó a cabo respecto a los datos de la tabla que habíamos visto en la parte anterior. Acá tenemos el segundo ejercicio, que nos dice: la cantidad anual de energía generada en México por energía geotérmica como campo de medida en gigawatts por horas podría estar relacionada a dos factores: a la capacidad instalada, que se mide en unidades de potencia en megawatts, y la capacidad instalada operativa de megawatts eléctrico. También tenemos la representación de Y, X y X2, como podemos ver aquí. Estos pasan a los datos de la tabla y aquí sacamos el resumen. Hay que estar atentos en esta parte porque dice: el coeficiente de correlación se acerca a 1, por lo tanto podemos afirmar que sí existe una relación entre las variables dependientes y la variable independiente. En esta parte de la conclusión, una vez culminado nuestro reporte de práctica, podemos llegar a la conclusión de que el análisis de regresión estadística es un proceso estadístico para estimar las relaciones entre variables. Todo esto incluye muchas técnicas para el modelado y análisis de diversas variables, cuando la atención se centra en la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. El análisis de la existencia de relaciones o dependencias entre las dos variables X, E y Y que forman la variable bidimensional es muy importante en la estadística. La relación entre las dos variables podrá ser de dos tipos: funcional, cuando esto exista una relación matemática exacta que ligue ambas variables, por ejemplo, el radio y el área de un círculo; aleatoria, cuando aunque no exista entre las variables una relación exacta, se puede observar, aunque no siempre es el caso, una cierta tendencia entre los comportamientos de ambas. Aprendimos que el análisis de la regresión consiste en ajustar una función en la nube de puntos. Esta función permitirá entonces obtener la menos de forma aproximada una estimación del valor de una de las variables a partir del valor que tome la menos de forma aproximada, una estimación del valor de una de las variables a partir del valor que tome la otra. Con todo eso, podemos concluir que el análisis de regresión es una suma importancia, debido a que se puede usar para resolver los siguientes tipos de problemas. Por ejemplo, determinar que las variables explicativas están relacionadas con las variables dependientes, y todo esto comprende la relación entre las variables dependientes y explicativas.
Predecir los valores desconocidos de la variable dependiente.